y guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmos 23, salmos muy famosos, conocidos. Cuidado con lo famoso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es, siempre con Jehová teniéndolo en el corazón. Y en cada una de las situaciones que vivimos poner el Señor es mi pastor. Tiene que decir eso a los 22 desaparecidos de San Cristóbal. Mire, quiero primero recordar que el próximo viernes 18, o sea, este viernes 18 de agosto, será la puesta en circulación del libro Presidentes Dominicanos en la Historia, 1844-1966, en la ciudad de Orlando, Florida. Gracias a mi hermano y amigo Olis Matos, estuvo con nosotros en Nueva York. Está picando ese libro. Estaré con él ahí, gracias a José Enrique Rodríguez, el presidente de Ayostar Rocks, donde en su auditorio, el auditorio de su empresa, que será la actividad a las 6 de la tarde. Este viernes 18 estaremos llevando el libro Presidentes Dominicanos en la Historia. Así que allá nos vemos, comunidad de Orlando. La comunidad dominicana de Orlando es una de las comunidades que tiene un peso extraordinario. Ahí escuché a Oli en la transmisión con ustedes. Sí, estaba con nosotros. Duro, el hermano. Se integró. Estaba un poco oxidado, Oli. Después vi del segundo día, ya lo vi más suave. Déjalo tranquilo ya. Gracias a Oli, gracias a Luis Rodríguez. Nos vemos el calor en Orlando. Miren, esta explosión en Santiago. En San Cristóbal. Perdón, en San Cristóbal. Esta explosión en San Cristóbal es muy dolorosa, es una situación muy especial cada vez que acontece algo de esta naturaleza. ¿Qué pasa ahí, Oli? Es que Dios tiene un plan con eso. No, Dios no, nada malo. Ahí fue no seguir las orientaciones de Dios. La explosión en Santiago es mañana con el presidente. Hay una explosión en Santiago mañana. Presidente. Miren, me llamó Humberto Paniagua y me decía algo interesante. Decía él, mira, Eury, cuando vi la explosión, vi la dimensión y el que casi 2 kilómetros afectó, me decía Humberto, me recordé de la explosión que hubo en agosto del 2022 en Siria, en la capital libanesa, el Líbano. Y a propósito de lo que tú dices, informa José Monegro del periódico El Día que subieron a 12 los muertos, murieron dos más en la última hora. Qué pena. Entonces, él decía que al verlo, dice, aquella explosión, ustedes se acuerdan, que ¿verdad? Prácticamente desbarató una parte importante de un entorno de varios kilómetros, dice, fue nitrato de amonio que había en el puerto. Entonces dice él, no sé hasta qué punto, porque lo que estaban tratando ahí, dice él, me da la impresión, y ojalá Perdón, Eury, otra actualización. Ajá. Los desaparecidos, este es un buen dato, bajaron de 20 a 11. O sea, aparecieron 9. Aparecieron de 20 a 11, 9. Murieron 2. 7 entonces. Bajaron a 8. Ahora solo hay 11 desaparecidos, eran 20. Eran 20, 11. Y los heridos, obviamente, si los desaparecidos aparecieron, suben a 52. Okay. Ahora tenemos 12 fallecimientos, 11 desapariciones y 52 heridos. Ese es el balance. Que sigan las autoridades trabajando en eso. Entonces me decía que ojalá en la investigación pueda haber algo de eso, de encontrar realmente qué fue lo que aconteció para tomar las medidas del lugar en cada empresa o situación que tenga que ver con esto. Porque ciertamente una de las debilidades que tenemos es que cuando acontecen este tipo de cosas y no se da una explicación clara y precisa y se toman, ¿verdad?, en la medida de lo posible, todas las medidas del lugar, valga la redundancia, de cuidado, de control, los correctivos del lugar, para evitar que estas cosas puedan seguir produciéndose. Le preguntábamos al empresario que nos llamaba que si alguien se había quejado. Parece que evidentemente esta empresa, por lo menos de manera formal, legalmente estaba funcionando, porque cuando hay una que tiene alguna situación que llama la atención, evidentemente que sus vecinos o alguien pone una queja, hace un llamado, pero según nos decía este empresario que tiene una empresa muy, muy cercana ahí, nadie hasta ahora se había quejado. Para ellos no significaba un peligro, de acuerdo a lo que él dijo. Aparentemente, exacto, eso es lo que digo. Entonces la investigación tiene que ser lo más amplia posible y toda nuestra solidaridad en este momento a los familiares, que Dios les dé consuelo y fortaleza a los que han fallecido y apoyo de todo el mundo a quienes están alrededor de esta lamentable situación. Miren, en esta semana, el presidente, creo que ayer o antes de ayer, el presidente encabezó la firma de un pacto del agua. Evidentemente que esto es un hecho. Ayer Pedro hablaba un poco de eso, diciendo que un grupo de entidades planteaban que no estaban de acuerdo con la mayor parte de los contenidos de este pacto del agua. Y yo recibí una información y un artículo del señor Elpidio Tolentino,
donde hay una preocupación puntual sobre un hecho que está planteado en este Pacto del Agua y que podría provocar la desaparición del río Chabón, según nos explica este especialista del medio ambiente. Él dice que una presa, como está planteada a ser realizada en la presa de la Javilla, en el nacimiento del río Chabón, podía provocar que desaparezca este río. ¿Por qué? Dice él, hay 2 estudios, o sea, las autoridades tienen que investigar, porque hay 2 estudios documentados, uno de la Universidad de Brigham de Utah y uno más reciente, ese es del 2012, y uno más reciente, balance hidrológico del río Chabón, realizado por la empresa suiza AFRI en enero del 2023, ahora mismo, en enero de este año, donde dice que es un riesgo y que en época de sequía esta presa de la Javilla no sería lo suficientemente grande para suministrar el agua requerida, la presa se secaría y secaría también el río. Es decir, ¿qué plantea esto claramente? Que donde se está la evaluación, que ya está aprobada de acuerdo a ese pacto, donde se haría esta presa del río Chabón, lo que provocaría es que el río Chabón se seque, que tienen que cambiar dónde va a producirse eso. Y Pero tú estás hablando del río Chabón. El río Chabón. Sí, van a hacer una presa en el nacimiento del río Chabón en la Javilla. Y dice pero es una eventualidad, si se hace. No, ya que se va a hacer, que se va a hacer. El que está planteando, están generando un warning, una alarma. Exacto, porque hay 2 estudios, uno de la Universidad de Brigham de Utah y uno de la empresa suiza AFRI de este año, que dice que no debe ser en ese lugar, porque va a secar el río, que debe hacerse, según ellos, en la cuenca baja del río Chabón, porque eso es lo que garantiza que pueda esa presa garantizar que haya agua suficiente. Ese río es bellísimo. Sí, ese río es sumamente bueno. Ahí vemos las imágenes que nos están poniendo Llovita. Es uno de los ríos más atractivos. Uno de los ríos más. Llovita lo que te chateando. No, mírala ahí las imágenes. Uno de los ríos más hermosos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya la vi, ahí sí, ahí está duro. Dice que el proyecto de la Javilla, oigan lo que dice, con datos concretos, de acuerdo a estos estudios que se han planteado. Dice, el proyecto de la Javilla es una presa. Pero eso no es de Alto de Chabón. Sí, todo eso de la arriba de Alto de Chabón. Dice que la presa de la Javilla es una presa de 100 metros de altura. Mira. 100 metros de altura con almacenamiento entre 30 y 60 millones de metros cúbicos. Sin embargo, si se hace en la cuenca baja, serían solo 19 metros de altura y un envase de 30 millones. Un embalse. Lo que le daría entonces posibilidades de realmente cumplir con lo que es una presa. Porque ¿qué es lo que cumple una presa? No es que seque el río, no es que lleve a que el río vaya a tener problemas, sino a garantizar que el agua sea represada y enviada para un centro de almacenamiento. Con su tarea de ayudar a reverdecer y a producir todo este tipo de cosas. Miren, hermano, yo creo que en este caso el presidente de la República... ¿Es el INDRI que está haciendo eso? Es INAPA. Es INAPA la presa. Sí, es INAPA. Sí. El INDRI y INAPA, los dos. Es parte de este modelo nuevo que se está planteando con el Pacto del Agua, donde todo, ahí el famoso, ¿verdad?, el Gabinete del Agua, que es quien va a dirigir todo esto. Entonces, pienso, presidente de la República, que esta situación con el río Chabón debe ser reevaluada. Estos 2 informes tienen que ser tomados en cuenta y evidentemente que hay que tomar una decisión para garantizar, salvar el río Chabón. No se puede afectar el río Chabón. El río Chabón le da agua a toda la Romana, a toda Valladolid, a todo ese terreno que está por esos lados y evidentemente que sería un crimen ecológico la realización de esa presa en la Javilla. Hay que hacerla en la planta baja, de la parte baja, en la cuenca baja del río Chabón, para garantizar que no afecte ni la zona turística de Valladolid, ni la Romana, ni a todos los regadíos que hay por ese lado. Ojalá, presidente, que los técnicos que están trabajando con usted y que estuvieron ahí anunciando lo que es este Pacto del Agua, tengan en cuenta esta situación para salvar el río Chabón. Virgilio Feli, adelante. Hablando es que uno se